Amén, esta canción, esta alabanza. Y los que conocen, creo que muchos lo conocen, puedan cantarlo, amén. Y los que no puedan escuchar la letra, porque va en relación a lo que hoy vamos a compartir, amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oyen en el desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quién. Son días de gran cosecha, los campos listos están, obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, pues de Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, pues de Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Dilo una vez más. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. Aleluya. Gracias, Señor. Podemos tomar asiento. Amén, que el Señor los bendiga, amén. Bueno, yo siempre le hago caso al Señor cuando quiere que hagamos algo especial, aunque tal vez les pongo en figurillas a los músicos, pero el Señor habló fuerte en este tiempo también para que podamos hoy compartir la palabra del Señor, amén. Amén, así que dispongamos ahí nuestro corazón, amén, y damos la bienvenida a todos los que nos visitan también por primera vez. Qué lindo verte, Diego, nuevamente también, amén. Igual a tu esposa, que el Señor los bendiga. Ya me acordaba yo muy bien en estos días, venía a mi mente, gracias hermana, Dios lo bendiga, venía a mi mente una imagen fotográfica, cuando tú tenías melena de pequeño y estabas
así, y conocí a tu padre también, amén. Así que me acuerdo muy bien de ti y Dios me permitió verte en visión, amén. Que Dios te bendiga, amén, y bienvenido seas y toda la familia, amén, amén. Abramos por favor nuestras Biblias. Quiero que podamos estudiar en este tiempo un tema muy importante y creo que va en relación también a lo que lo dejamos también hace 2 domingos atrás. Y quiero que puedas acompañarme al libro de Eclesiastés, capítulo 11. Damos la bienvenida también a todos a nuestros amigos, hermanos también, igual siervos, congregaciones y todo aquel que va a ver en la posteridad también este mensaje. Bienvenido seas a este tiempo para estudiar la palabra del Señor, amén. Y así como el Señor Jesús decía, y eso va grabado en mi corazón, cuando entren en una aldea y lo reciban, la paz será sobre su casa, amén. Y todo aquel que recibe la palabra de Dios, estemos los que estemos acá o los que están ahí detrás de la pantalla, amén. Y los que reciben la palabra, la paz y la bendición de Dios sea para con ellos, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 11 de Eclesiastés. El que al viento observa, dice ahí, no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Quiero leerlo otra vez. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos entregarte, Señor, mi Dios, este tiempo, Señor, de tu palabra. Queremos, Señor amado, que tú puedas, mi Dios, ayudarnos a comprender, Señor, mi Dios, lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este tiempo. Cada uno de los que estamos presentes y los que están también, Señor, mi Dios, detrás de la pantalla, Señor, se han dado cita para poder escuchar, Señor, tu palabra, Dios. Por eso permíteme ser solamente, Dios, un instrumento tuyo, Dios, para que mis labios y mi corazón y espíritu esté alineado al tuyo, Dios, y hoy podamos compartir tu palabra. Quita de nosotros todo aquello que también nos preocupa. Gracias, Señor amado, porque sabemos que también tú estás en control, Dios amado, de Fernanda, Señor, la sobrina de Iván, que hemos orado, mi Dios, para que tú, Señor, vayas guardando, Señor, su vidita. Y que este tiempo, Señor amado, también, mi Dios, puedas, Señor, mi Dios, traer paz a la familia. Y también, Señor, mi Dios, puedas traer esa sanidad que ella necesita, mi Dios, en medio de todo lo que haya pasado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae también, Señor, paz a nuestros corazones en medio de todo aquello que nos preocupa y nos afana. Y queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la alabanza que cantamos decía, preparemos el camino al Señor, amén. Y qué bueno, como Juan el Bautista dice que era alguien que preparaba el camino para el Señor, para la primera venida, ¿no? Pero vamos a ir viendo algo bien interesante. Muchos de nosotros escuchamos a Dios, pero a veces lo escuchamos solamente quién es Dios, pero no conocemos a Dios, es decir, solo de oídas, pero nuestros ojos todavía aún no lo ven. Y es interesante que Juan el Bautista preparó el camino al Señor, amén. Pueden darle un matecito a la hermana Encarnación, por favor. Amén. Gracias. Amén. Entonces, podemos ser como Juan el Bautista de preparar el camino, de predicar, de animarnos, o a veces nos emocionamos en muchas áreas en la vida cristiana, pero llegó un momento donde Juan el Bautista dudó, porque no pensaba. Es decir, él creía que el reino que tenía que venir, el reino mesiánico, tenía que derrocar a Roma, tenía que destruir, ya no tenía que haber más opresión, no tenía que haber más problemas, no tenía que haber nada, porque ya el reino tenía que estar establecido en la tierra. Y por eso dudó, porque Jesús mismo después empieza a decir que mi reino no es de este mundo. Los gobiernos se enseñorean de las personas, pero yo no voy a hacer eso, y ustedes tampoco deben enseñorearse de los demás. Y entonces Juan el Bautista empezó a dudar y decir, y mandó a sus discípulos a decir al Señor, a ver, pregunten si es Él el que ha de venir o debemos esperar a otro. Y a veces pensamos que el reino de Dios, y eso es lo que hoy vamos a ver, puedes apuntarlo o anotarlo, el reino de Dios vamos a ver hoy. Pensamos que el reino de Dios es ya no problemas, ya no enfermedades, ya no opresiones y tantas cosas, que llega un momento donde empezamos a dudar, empezamos a decir, ¿y cómo es esto de la vida cristiana? Y uno empieza a apartarse, pero vamos paso a paso. Ahí en Eclesiastés
¿verdad? Dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Quizá en lo natural podemos aplicarlo primero, que cuando uno pasa demasiado tiempo intentando leer los cielos, intentando ver las estrellas, intentando ver el firmamento, se distrae de la tarea que tiene en sus manos. Y a veces uno espera el momento perfecto para empezar un proyecto, pero no pasa nada porque no siembra y no ciega. Y pasa igual con nosotros. En lo natural muchas veces queremos algo hacer, pero estamos esperando un tiempo perfecto, esperamos que pase algo para hacerlo, o esperamos, no sé, pues, qué sé yo, en un trabajo, pero no lo buscamos, esperamos solamente ver al cielo y no somos diligentes. Entonces no vamos a sembrar ni vamos a cegar. Pero en lo espiritual pasa lo mismo. En este tiempo Dios fue fuerte hablando al corazón cuando muchas veces no prestamos atención a lo que Dios habla. Y quizá hoy, más allá de ver algo, un mensaje en particular, va a ser una palabra de exhortación para todos nosotros, porque no estamos atentos a la voz de Dios. Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y estás viendo, no sé, la tele, pongámosle así, estás escuchando una alabanza y tú dices: quiero escuchar esa alabanza o quiero escuchar esa música, pero de repente estás con tu celular, ¿sí o no? Estás escuchando, quieres escuchar esa música, pero estás con tu celular ahí ya, con tus responsabilidades: tengo que hacer esto, mandar un correo, tengo que escribir a tal, y pasa la canción y no la escuchaste. ¿Te pasó? Y vuelves a escuchar otra vez, ¿no ve? Y como que 4 veces pones la canción y no escuchaste y no prestaste atención. ¿Por qué? Porque te distrajiste en el celular. Es como ahorita tal vez alguien está picando las manos, ¿no? En el celular, quiere entrar al WhatsApp, quiere entrar a las redes sociales y no prestamos atención. Y es algo que el Señor nos quiere hablar. De la misma manera, Dios te quiere bendecir, pero de la manera como nosotros nos conducimos, no va a pasar, no vamos a sembrar ni vamos a cegar. Lo que Dios quiere es que sembremos bien y que cosechemos bien, amén. En el tiempo, por ejemplo, compartíamos con el grupo de oración, en el tiempo de Ageo, dice la palabra que Dios detuvo los cielos. ¿Por qué Dios detuvo los cielos? Porque dice la palabra en ese contexto que el pueblo judío, en los tiempos del profeta Ageo, dice que detuvieron la obra de Dios por hacer sus obras, y por eso Dios entonces tuvo que detener el cielo. ¿Por qué? Porque ellos detuvieron lo que debían hacer, reconstruir el templo. 16 años, ya lo habíamos visto en el libro de Ageo, no hicieron nada, se ocuparon en sus propios asuntos. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si nos ocupamos en nuestros asuntos y no nos ocupamos en los asuntos de Dios? Dios siempre se va a disponer a un corazón que realmente está dispuesto, y es todo lo que estamos viendo en este tiempo, disponer nuestro corazón, porque Dios quiere un pueblo bien dispuesto, amén, un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿cómo vamos a vivir bajo esos cielos abiertos que Dios quiere cuando nosotros nos ocupamos en nuestros propios asuntos? Y no te digo solamente un día en particular, sino todos los días, como bien el hermano Lucio la semana pasada compartía, el compromiso 24/7, ¿verdad? Es nuestro compromiso con Cristo, con el Señor cuando somos discípulos. No significa que todos los días tengo que estar en el templo, no. Significa que tu vida tienes que renunciar a ti mismo, negarte a ti mismo y vivir para el Señor 24/7, aún en tus pensamientos y en tus sueños. Por eso el salmista decía: aún en las noches me enseña mi conciencia, amén. Todo el tiempo debemos estar comprometidos en hacer la obra de Dios y dejar de lado también nuestras obras, porque si no, Dios detiene ahí los cielos, y cuando estamos muy ocupados en lo nuestro, pues Dios va a detener los cielos, cuando Dios quiere abrir los cielos para ti, amén. Y en todo sentido, ¿cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el gobierno de Dios, porque al hablar del reino de Dios se está hablando del gobierno de Dios, de la naturaleza de Dios, en otras palabras, de vivir a Dios. Qué bonita la oración del Señor cuando decía: Señor, venga tu reino. Es la oración que también Él nos enseñó, ¿verdad? Venga tu reino, que se haga aquí en la tierra como es en el cielo. Y cuando decimos venga tu reino, significa que mi vida tiene que reflejar el reino, tiene que reflejar al Rey, tiene que reflejar a Cristo, tiene que reflejar mi forma de vivir la autoridad, amén, del mismo Rey, es decir, que yo debo vivir a Jesús, amén. Pero Juan el Bautista, habíamos dicho ese ejemplo, pues no parecía entender esto, porque igual hasta el día de hoy, ¿qué creen los judíos? Que va a venir el Mesías, pues ya vino, pero ellos están esperando el anticristo, en otras palabras, pero están esperando a alguien que sea, no sé, pues
alguien político, militar, qué sé yo, pero que derroque a sus enemigos. Y eso no enseña la palabra. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Y lo vamos a ver, amén. Entonces, muchas veces, si bien dice la palabra, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, amén. Pero a veces nos ocupamos más en saber lo que le gusta al diablo. Perdónenme por decirlo. Decimos, dice la palabra que no me debo enojar, ya porque eso no le gusta al diablo, ¿no ve? Entonces yo estoy más ocupado en no hacer, en no esto y el otro, pero no prestamos atención a la voz de Dios. Nos ocupamos mucho en a veces decir a nuestros hijos, no hagas, no digas, no comas esto y el otro, y no nos ocupamos en abrir el corazón, no nos ocupamos en abrir también nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Es decir, estamos atentos más a lo que estamos haciendo y no estamos prestando atención. Es como la parábola del sembrador, ¿verdad? Aquella semilla que cayó entre espinos. Y si tú estás ahorita afanado y turbado, entonces la semilla no va a caer en buena tierra y no va a dar su fruto. ¿Por qué? Porque dice que la que cayó en espinas son aquellos que están preocupados, que están ahí afanados. Entonces la palabra no la reciben, no hay raíz. Entonces el Señor Jesús enseñó muchas parábolas, y la cual creo que como iglesia hemos estudiado todas aquellas y cada una de las parábolas, porque en medio de ellos, decía el Señor, son palabras del reino. En medio de las parábolas el Señor estaba diciendo, el reino de Dios es semejante a, y ya pues continuar, ¿verdad? Ahí está. No nos va a alcanzar el tiempo obviamente de estudiar nuevamente, por eso es una palabra como un deuteronomio, repetición de qué es lo que es el reino de Dios. Pero muchas veces no estamos atentos a lo que Dios está hablando, y por eso Dios quiere que meditemos en nuestros caminos, como ya lo hemos visto, ¿no? En el libro de Ageo, amén. Acompáñame al libro que nos vamos a detener, que va a ser el primer libro de Samuel, capítulo 3. Conoces muy bien este pasaje cuando Dios llama a Samuel, pero vamos a comprender, y al leer la escritura detenidamente vamos a ver que Samuel servía en la casa de Dios, pero no conocía a Dios. Eso dice la palabra. ¿Y qué significa Samuel? Al que Dios escucha. Qué hermoso, ¿verdad? Al que Dios escucha. Pero Samuel era un joven que ministraba en el templo, pero no conocía a Dios, no conocía la voz de Dios. ¿Por qué? Porque igual nosotros podemos estar en la casa de Dios, podemos hacer muchas cosas que hace un hijo de Dios, un cristiano, y no ser un cristiano. Podemos hacer lo que hace un cristiano, los deberes, cumplir esto, tengo que congregarme, tengo que ofrendar, tengo que tantas cosas, tengo que amar a mi prójimo, pero no ser un hijo de Dios realmente genuino, es decir, no haber nacido de nuevo. Y veamos aquí, y algo que Dios ponía en el corazón es que en este tiempo Dios también está intensificando su voz, porque aquí a Samuel vamos a ver que le habló 3 veces, y a la 4ª vez recién respondió Samuel. Heme aquí, porque le dijo Elí, heme aquí que tu siervo oye. Pero 3 veces que le habló y pensaba que le estaba hablando Elí, aquel sacerdote, ¿verdad? Pesado, gordo, que se desnucó después, ¿verdad? Ya conoces la historia, ¿no? Que dice que la visión escaseaba en esos días. Y eso no debe pasar, mi hermano, en ti ni en mí, que nos ocupemos más en lo que debemos hacer, pero no ocuparnos en lo que realmente importa, escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. Nos falta entrar en esa comunión con Dios, amén. Leamos por favor 1 Samuel capítulo 3 verso 1, para que entendamos qué significa el reino de Dios. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido, escucha bien, y Samuel no había conocido aún a Jehová,
ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero servía en el templo de Dios. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. En este sentido le habla dos veces, como le habló a Moisés y le habló a Abraham: Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, pero no le dice Jehová, ve bien, habla, porque tu siervo oye. No conocía Samuel todavía a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de Jehová, lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Significa que todo lo que dijo Samuel de parte de Dios se cumplió. Eso significa que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dice que antes que la lámpara se apague, Dios habló a Samuel. Literalmente puede significar que en ese lugar donde estaba, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, estaba ahí Samuel acostado, dice ahí, y que ahí había una vela, una lámpara, que según el contexto, esa lámpara estaba prendida toda la noche hasta la madrugada. Entonces, literalmente, Dios, cuando ya estaba antes de apagarse esa lámpara, significa que a la madrugada Dios le estaba levantando a Samuel. Eso literalmente. Pero espiritualmente también podemos ver que antes que la palabra de Dios, que es la lámpara, así como le decían a David, antes que la lámpara de Israel se apague, es decir, antes que la lámpara, la palabra de Dios escasee, yo tengo que levantar a alguien fiel, prudente, porque Elí ya no es apto. Entonces tuvo que levantar Dios a Samuel, ¿verdad? Pero literalmente podemos ver, no sé cuántos de ustedes ahí tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, Dios les despierta. ¿Alguna vez han sentido que Dios les despierta y de repente abran sus ojos y como que no tienen sueño, pero como que Dios te está hablando? Pero la típica es: ay no, ¿qué pasó? Me vuelvo a dormir, ¿no? Pero Dios te quiere hablar. Es decir, qué interesante es, Dios te despierta también temprano porque quiere hablar contigo, amén. Quiere mostrar también su propósito, su voluntad a ti, quiere traerte también paz, pero lo que hacemos es dormirnos. Por eso el Señor Jesús decía a Pedro, ¿verdad? Velen y oren para que no entren en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. A ver, amén. Esta carne es débil, amén, pero debemos esforzarnos. Por eso bien Dios le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente, amén. Entonces Dios, miremos acá que estaba hablando con más intensidad. Y Dios en este tiempo, créeme que en el Señor, en el Espíritu puedo ver, Dios va a hablar con más intensidad a esta casa y con más intensidad a tu vida y a tu familia. Y es ahí donde debes prestar atención. Y prestar atención significa que dejemos de ocuparnos en algunas cosas que nos distraen, algunas cosas que está bien lo decía la anterior, el domingo en la prédica, es decir, aprendíamos, ¿verdad? Está bien que seamos responsables, hay trabajo, hay negocio, tenemos que ocuparnos en muchas cosas, claro que sí, pero Dios está siempre en primero. Y como hoy te puedo decir, no solo primero, está segundo, tercero, cuarto, debe ser tu todo, todos los días, amén. En todo tiempo, no solamente es orar en la mañanita y olvidarte de Dios, todo el momento, amén. Por eso que David hay un ejemplo que también él dice que en todo momento, dice ahí, hablaba con Dios.
Por eso le decía, examina, Señor, mi corazón. Y ve, Señor, examina mis pensamientos. Ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque Dios pesa los corazones. Amén. Y si tú quieres tener una comunión correcta con Dios, que ya la tenemos en Cristo obviamente, pero la intimidad me refiero a esa relación, que tú puedas comprender así fácilmente la palabra del Señor. Amén, porque eso Dios quiere, que entiendas la palabra de Dios. No solamente busques a alguien que te la pueda explicar, sino que tú la entiendas. Pero si no prestamos atención en esta casa, lo que Dios habla, pues Dios te está hablando tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Pero de parte del Señor yo te digo, el Señor está hablando con más intensidad. Amén. Hay que prestar atención, no solamente de oídas. Miren aquí que Samuel dice que solamente conocía sobre Dios, pero no conocía a Dios. Alguna vez nuestro hermano Emerson compartía, ¿verdad? Una cosa es conocer de Jesús que conocer a Jesús. Una cosa es aprender lo que hace en la iglesia y otra cosa tener una convicción de lo que se hace en la iglesia. Amén. Una cosa es saber de un Jesús histórico y otra cosa de que Cristo mismo vive en ti. Amén. Y tú vivas en Él y sean uno y puedas vivir al Señor. Amén. Es muy diferente. Samuel, vemos que tipifica también nuestras vidas muchas veces, en muchas situaciones, que podemos hacer lo que hace un cristiano, pero todavía no conocemos a Dios, porque no estamos escuchando a Dios. Pero Dios quiere mostrarte a ti, mostrarse a ti. Amén. Dios quiere hablarte. Y qué lindo cuando hay esa solicitud en el corazón, ese tiempo que le apartas a Dios, porque Dios también te quiere bendecir. Amén. Amén. Todavía estamos vivos, ¿verdad? Amén. Entonces vemos ahí cómo Dios levantó a un profeta genuino, que también ungió a 2 profetas también legítimos, ¿no? Y Samuel significa al que Dios escucha. Y a lo que debemos prestar mucha atención es que la iglesia del Señor no tiene que estar estática, no tiene que estar en una zona de confort. Bien lo decía nuestro hermano Lucio, debemos ser itinerantes, es decir, siempre estar en lo que Dios quiere ocuparnos. Amén. En Juan capítulo 5 vemos un relato de aquel paralítico de Betesda. ¿Te acuerdas? Que dice que esperó 38 años y seguía enfermo. Pero él esperaba, dice, que un ángel de tiempo en tiempo descendía y movía las aguas, y el primero que chultín al agua se metía, dice, sanaba, ¿verdad? Y será que nosotros muchas veces esperamos, no sé, pues una reunión especial, esperamos un avivamiento especial, hasta gastamos lo que queremos gastar por irnos, no sé, pues a otro país o a otra ciudad, porque ahí ha venido un predicador o ha venido, no sé, un evangelista. Esperamos esos movimientos del agua, que no está mal, te digo, porque cuando viene un pastor o alguien, un siervo, y viene y nos visita, aprovechamos el movimiento del agua porque hay palabra de Dios, ¿verdad? Eso es bueno, pero lo malo es que nosotros nos acostumbremos a que haya ciertos tiempos especiales para recién escuchar a Dios, como hoy día, solamente venir a la reunión porque hay la palabra de Dios y ahí la voy a escuchar, y en toda la semana esperamos el movimiento del agua y ya no esperamos más. Es decir, lo que Dios quiere es que la iglesia no esté paralítica. Con todo respeto, la iglesia no tiene que estar solamente esperando 38 años que venga algo especial para avivarme. La iglesia ya está avivada porque Jesús ya llegó hace siglos, amén. Y si Jesús ya vino y su reino ya establecido en la tierra, es porque ya también estamos avivados. Cada día Dios quiere que estemos avivados. ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso Dios quiere. No que solamente esperemos algo especial para recién buscar a Dios, ¿no? O esperar un programa, un evento. No, Dios quiere que todo el tiempo, amén, haya avivamiento en nuestras vidas, amén. Que seamos como Daniel, consecuentes, andar siempre despiertos, siempre velando, amén. Despiertos, apercibidos. Qué hermoso es eso. Apercibidos. El apóstol Pedro mismo decía, apercibidos. Estemos nosotros preparados. En los tiempos de Ageo, 16 años que ya Dios les había librado del cautiverio, pero no estaban haciendo lo que realmente agradaba a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser un pueblo bien dispuesto si no conocemos el reino de Dios y la naturaleza de Dios? Vuelvo a ese pasaje de Eclesiastés 11:4. ¿Cómo podemos esperar leer los cielos
Y el que mira a los cielos, dice, ahí nunca va a cegar y nunca va a sembrar. Esperar a algo que pase para recién hacer un proyecto en lo natural, ya les habíamos dicho, amén, pero no va a pasar nada. ¿Cómo podemos nosotros ser bendecidos y que Dios transforme nuestras vidas y nuestros corazones si no conocemos el gobierno de Dios, la naturaleza de Dios? No conocemos lo que realmente agrada a Dios. Qué interesante que Elí fue alguien que no supo administrar bien su casa. Y por eso Pablo mismo a Timoteo, yo estoy seguro que seguramente tomó esa porción. Sin aquel que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? ¿Cómo va a saber gobernar la casa de Dios? Y lo que Dios quiere es que gobernemos bien la casa, amén. Primero la familia, también en los asuntos que el Señor también nos ha puesto. Entonces, ¿cómo podemos ser un pueblo bien dispuesto si no conocemos lo que es el reino de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos? Amén. ¿Cómo debemos vivir a Dios? Y quiero ir, solamente quiero puntualizar un mensaje, no sé cómo decirlo, un mensaje central de cada parábola para que entiendas de qué trata el reino de Dios y lo puedas aplicar a tu vida, amén, para que esto sea práctico, para que puedas entender cómo debo vivir y qué es el reino de Dios. Primero acompáñame a Mateo 13:11. No voy a citar todos los pasajes, pero sí quiero detenerme en este pasaje, en esta porción. Mateo 13:11. Dice la palabra de Dios. Mateo 13:11. Entonces, desde el 10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mira, por las parábolas os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Mira lo que pasó con Elí. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Y qué dice? Y yo los sane. Es lo que Dios quiere hacer. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos queremos ser sanados por Dios? Amén, en todo sentido. Pero no va a pasar porque seguimos leyendo los cielos como los judíos, ¿no? Que piden señales, y los griegos piden sabiduría. Muchos que piden señales, a ver, algo tiene que pasar, que venga otra pandemia y a ver, no sé, tantas cosas, y solo se guían por señales, pero nunca van a sembrar y nunca van a cosechar. Y eso Dios no quiere con nosotros, que oigamos pesadamente, cerremos nuestros ojos como Elí, que dice que la visión ya no estaba con frecuencia en esos días, porque los oídos están pesados, están engrosados también los ojos y no pueden ver. Pero bienaventurados ustedes, dice que sus ojos ven y sus oídos oyen. ¿Cuánto hubiesen querido los profetas? Dice ahí, lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. ¿Sabían que los profetas, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, esa carta hermosa, que dice que los héroes de la fe, dice que vieron de lejos a Cristo, pero no lo alcanzaron, pero vieron de lejos? Y nosotros que ahora lo tenemos, no estamos apercibidos, ni estamos entendiendo qué es vivir el reino de Dios. Entonces, muchos se mantienen indiferentes, pero los misterios del reino de Dios son revelados a los discípulos de Cristo. Amén. Los misterios son revelados a los que realmente son discípulos. Y claro, hablar del reino de Dios, sabemos que ya está entre nosotros. Jesús mismo dijo eso. Amén. Pero también se verá más adelante también en su máximo esplendor cuando Él venga, en su segunda venida. Amén. Entonces Dios usó las parábolas bien para endurecer el corazón de la persona o hacer que sea capaz de responder. Uno, usó Dios las parábolas, y escúchame bien, iglesia, todo lo que Dios habla en esta casa espiritual, uno es para endurecer tu corazón porque sigues orgulloso, y otro para que respondas y para que puedas decirle, Señor, yo me acerco a ti y acepto tu mensaje, porque las parábolas eran ese mensaje, para que acepten el mensaje de Jesús.
Por eso que los fariseos ya se estaban como diciendo, como que esta palabra era para mí, como que estás hablando de nosotros. Y Jesús le dijo, sí, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y bueno, no vamos a entrar en el tema, ¿no? Pero nota bien que esas parábolas primero era para endurecer el corazón de una persona o para que también esa persona responda de forma positiva. En otras palabras, que se acerque al Señor, amén. Y a vosotros os es dado, dice, los misterios del reino de los cielos, es decir, y es palabra de reino, en otras porciones lo dice. Tú lo que estás escribiendo, te quiero detallar un poquito las parábolas y un mensaje central, y con eso vamos a ir culminando, amén, para que entiendas qué es el reino de Dios. Cuando habla la parábola del sembrador, ahí habla el mensaje central de lo que es el terreno que determina el fruto. Es el terreno que realmente Dios busca, porque lo que busca el agricultor es que haya cosecha, que haya fruto, es lo que realmente importa a Dios. Por eso que el Señor Jesús abogaba al Padre y decía, Señor, no, todavía no arranques, como diciendo a Israel, dale 3 años todavía, y después que yo trabaje y abone, si da fruto, bien, si no da, lo arrancas. A Dios lo que le interesa es fruto en tu vida, amén, frutos de arrepentimiento. Entonces en esa parábola, ahí ya puedes anotar. Te estoy dando como que, ¿qué se dice? El chanchullo, ¿no ve? El chanchullo, si no quieres estudiar todas las parábolas, ahí está el chanchullito. Pero solamente lo quiero hacer para que entiendas qué es vivir el reino de Dios. Primero en la parábola del sembrador, entonces Dios lo que quiere es fruto en tu vida, amén. Y el fruto es Cristo. Nada más, no hay donde perderse. Si reflejas a Cristo, amén. Si no reflejas a Cristo, todavía no estás sembrando, sé bien la palabra de Dios en tu vida. Luego, también ahí habla la parábola, ¿no?, de los 2 hermanos, que ahí habla del arrepentimiento genuino, ¿no? De un hermano que era el que simbolizaba a Israel y el otro eran los gentiles. En esa parábola se habla del arrepentimiento genuino. En la parábola del fariseo y publicano, se habla de aquel que se humilla, será enaltecido. ¿No dice también el apóstol Pedro que cuando dice ahí, ¿no?, que el que se humilla, dice, será, dice ahí, exaltado, ¿no?, cuando fuere tiempo? Luego también se habla la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué habla? De la humildad, pero también habla de la apariencia de piedad, ¿no? La cizaña, que es alguien que también aparenta, pero no tiene fruto, como es el trigo, ¿verdad? Cuando levantas el trigo, por eso que Jesús mismo hacía mención que el aventador está en la mano de Jesús, decía Juan el Bautista, el aventador está en su mano, y dice que el aventador era una pala que levantaba el trigo y lo botaba, y cuando el viento soplaba, dice que se llevaba la paja, se llevaba todas las malezas, pero caía el trigo. Eso Dios está haciendo en este tiempo, está cirniendo, y lo que Dios quiere es hacer también pesar tu corazón, amén. Dios quiere pesar el corazón. Y si la palabra puede ser dura o puede ser de exhortación, dale gracias a Dios, porque fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los labios del que aborrece. Es mejor una palabra de exhortación que alguien que solamente te hable bonito, pero por detrás está hablando mal de ti, amén. Luego la parábola de la gran cena, quiero que vayas comprendiendo qué es el reino de Dios, y en todo eso Dios nos dé de entendimiento. De la parábola de la gran cena habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Es decir, que si tienes que escoger a Dios y a tus planes, escoge primero a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, si tienes que escoger a Dios y tus planes, escoge primero a Dios. Hay que prepararnos para la gran cena, hay que prepararnos. Luego también se habla también de la parábola del buen samaritano, que habla el mensaje central del amor a Dios es la prioridad. Si bien lo habla en el buen samaritano, que podamos ser sensibles, compadezcamos y todo eso, pero el mensaje central del buen samaritano es que no nos desenfoquemos, es decir, el amor que debemos tener primeramente a Dios. Y eso ya lo hemos visto, lo puedes ver también en la plataforma, también ahí están subidos los mensajes, ahí tenemos toda la libertad, qué hermoso, ¿no? Decía nuestro hermano Lucio en ese entonces, como en China, en esos lugares, no se prohíbe aún. Hoy hemos visto, ayer creo que vi una noticia, que ahora se prohíbe predicar en China por las redes sociales. Imagínate cuán duro está la situación, pero cuántas iglesias se lo aprenden de memoria la palabra del Señor, se lo memorizan.
Y nosotros, teniendo toda la libertad del mundo en este entonces hasta el momento, teniendo las plataformas que ahora no lo censuran por el momento, no podemos ser capaces de escuchar, pero sí escuchamos otras canciones, sí escuchamos reggaetoneros que ni cantan bien, no voy a decir el nombre, sí escuchamos otras personas que ni buen testimonio dan, y no escuchas la palabra de Dios en la casa espiritual donde Dios te puso. Bueno, ahí nomás lo dejo. Luego también está la parábola del rico insensato, que habla del afán y de la ansiedad. Aquel que se afana solamente en las riquezas, en lo material, pero no es rico para con Dios. Del mayordomo infiel también habla la parábola, ¿sí?, de no despreciar la honra. ¿Cuánto Dios nos ha bendecido? Bien lo dijo la hermana Rita, con algo Dios te bendijo. Sirve con eso en la casa de Dios. Dios quiere que puedas también usar lo que tienes para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Y por algo es el mayordomo infiel, porque Dios a todos nos ha puesto como mayordomos, porque cada uno va a rendir cuentas, ¿verdad? El esposo de su esposa y de su familia, la esposa también va a rendir cuentas, también el hijo, también el padre, etcétera. Todos vamos a rendir cuentas al Señor. Luego, la semilla de mostaza, ¿no?, que habla el mensaje central, cuánto estamos creciendo en carácter, que es semejante al reino de Dios a una semilla, dice ahí, ¿no?, que realmente que es la más pequeña de todas las hortalizas, ¿no? Pero cuando crece es el árbol más grande, ¿no? Es así la semilla de mostaza, que Dios quiere que crezcamos, no nos conformemos con poco, sino que sigamos creciendo en carácter, no en conocimiento, sino en carácter. ¿Y qué es el carácter? Reflejes ahí el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, prácticamente a Cristo. Obreros de la viña, habla esta parábola, la manera de Dios amar, que es la gracia, ¿verdad? Que cuando dice que reclutó a los últimos en la última hora, en la hora 11, igual les pagó el mismo jornal que al que le pagó a la primera hora, ¿verdad? Eso es gracia. O a veces nosotros nos enojamos, ¿no? Ay, ¿por qué a él le dan el lugar? Si eso es gracia, también a ti se te dio el lugar, ¿no? Es decir, notemos ahí que nuestra forma de vivir en el día a día es como que por méritos. Es que yo necesito, o mejor dicho, yo merezco más porque he trabajado más. Yo merezco más porque he servido más. Pero la salvación no se trata de méritos ni de obras, amén. Todos vamos a ser salvos solamente por la obra de Jesucristo, amén. Otra cosa son los galardones, otra cosa las recompensas. Claro que sí, Dios es un Dios galardonador y va a recompensar a cada uno también, amén. Pero esa es la manera de Dios amar, la gracia. Luego el siervo que no perdonó, esa parábola habla del perdón. En todo esto nota bien, tal vez algo diferente hoy el mensaje, pero para que entendamos de forma práctica qué es el reino de Dios. No es algo que solamente lo aprendamos teórico, sino práctico en todas las parábolas y palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. El perdón. En el siervo que no perdonó se habla del perdón, que aquel que no quiso perdonar. Igual dice, vuestro Padre no perdonará vuestras ofensas si tú no quieres perdonar a tu hermano. ¿Y cuántas personas a veces viven atados? ¿Por qué? Porque en esa misma parábola dice, ¿verdad?, que aquel que no perdona, entonces Dios le da a los verdugos, ¿no ve? En otras palabras, Dios le da autorización al diablo y a los demonios, porque Dios es soberano, para que puedas estar ahí atormentado por la falta de perdón a tu hermano. ¿Quieres eso? No. Por eso que ahí en el Mateo 13 dice, para que se conviertan y yo los sane. Pero si nuestros corazones están engrosados, nuestros oídos también están ahí tapados, nuestros ojos no están viendo bien, entonces ¿cómo quieres que Dios te sane? ¿Cómo quieres que Dios vivas en libertad, vivas en paz, vivas disfrutando la vida cristiana si todavía no estás ahí abriendo tu corazón y tu oído al Señor? Solamente estás como el joven Samuel antes de conocer a Jehová, sirviendo en las cosas de Dios sin conocer todavía a Dios. Dios quiere que lo escuches, amén. Ya bajaron los amenes, ¿no? Amén. Tal vez ahí el estómago está crujiendo, pero ya vamos a terminar, ¿ok? Muy bien. Luego habla la parábola también de los odres viejos y los odres nuevos, es decir, los que retienen la palabra de Dios. Los que realmente saben retener, no son odres viejos. No es los métodos, no es lo que hace la sociedad, sino solamente es lo que hace Dios, amén. Cuando realmente hay un nuevo nacimiento. Dijo Jesús, ¿verdad? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Solo el que es de Dios va a oír a Dios y va a oír las palabras de Dios. El que no es de Dios
como el joven Samuel antes de conocer al Señor, va a seguir haciendo lo que hace un cristiano, pero todavía no conoce a Dios. Y lo que Dios quiere en este tiempo es aún todavía los que no conocen a Dios, conozcan a Dios. Y Dios quiere revelarse, amén. Amén. La higuera estéril habla de frutos de arrepentimiento, de ser entendidos en los tiempos. Esa parábola del ciego guiando a otro ciego, es decir, aquel que es indiferente a la palabra de Dios, eso se llama orgullo, ¿verdad? Cuando el Señor estaba hablando de esa parábola, el ciego que guía a otro ciego, estaba hablando de aquellos que son indiferentes, aquellos que, es otra palabra bonita nada más, pero está siendo indiferente a la palabra de Dios, como aquella visión hace unos años de nuestra hermana Rita, ¿verdad? Esa leche que se desparramaba, que la leche simboliza el alimento espiritual, ¿no? La palabra de Dios, que para que crezcamos en salvación, la leche no adulterada, pero aquella que se desparrama es aquel que no toma en cuenta la palabra de Dios. Es como ahora a tu hijo tú le das una comida y lo bota, está siendo orgulloso y está despreciando la comida. Muchas veces también podemos hacer lo mismo con nuestras actitudes, despreciando la palabra de Dios o despreciando también al que habla, que es a Cristo. Entonces, en resumen, el reino de Dios, como estamos leyendo y estudiando la carta a los Romanos diariamente en los devocionales, amén, y por favor voy a pedir tal vez si también Diego nos puede proporcionar su número, su esposita y todos aquellos que son nuevos, para incluirlos en el grupo de WhatsApp, porque cada día estudiamos devocionales, siervos, siervas mandan devocionales, o cuando estudiamos también cada día una carta, te ayuda y te edifica, porque Dios te habla por medio de eso, amén, amén, el que dice amén, amén, muy bien. Entonces, en esos pasajes que estamos viendo de Romanos, estamos viendo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el reino de Dios no consiste en lo que yo como, en lo que no como. Que si debo comer, no, es impuro, no, es que las leyes dietéticas, levíticas dicen que no coma esto. El reino de Dios no consiste en eso. Claro que yo no puedo también ser tropiezo a mi hermano que está débil en la fe, como dice Romanos 14, pero el reino de Dios no consiste en eso. El reino de Dios no consiste en posturas, que primero viene el rapto, que después viene el arrebatamiento, o primero es la segunda venida, después vienen los 7 años, primero los 3 años, y estamos más mareados que un chivo, ¿no ve? Con todo respeto, el reino de Dios no consiste en eso. ¿Son posturas? Claro que sí son posturas, pero no vamos a pelear por eso. Si uno dice primero que viene el rapto, otro viene que primero viene la segunda venida, primero apercíbete que estés preparado para recibir al Señor en los aires, amén. En la iglesia, cuando se saludaban en la iglesia primitiva, Maranata, Cristo viene, no era un simple saludo como ahora nos saludamos, que Dios te bendiga, la paz de Dios. No, ellos tenían una convicción, Maranata, yo estoy preparado, que yo sé que Cristo ya viene, y estoy listo cuando Él venga. Así debe ser tu saludo con tu hermano. Dios te bendiga sabiendo que Dios es el que te bendice, amén. Amén. Está dura la palabra, ¿verdad? Amén. Recibo pedradas después, no se preocupen. Amén. Muy bien. Entonces, en ese pasaje de Romanos estamos viendo que el reino de Dios consiste en ¿qué? En que yo sea sacrificio vivo. ¿No lo dice Romanos 12? Que seamos sacrificio vivo, amén, aceptable, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que no solamente, que esa es la verdadera forma de adorar, lo dice otra versión, amén, que de lo que yo hago, por eso dice Romanos 13, los deberes cristianos, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Y cuántos han leído Romanos 13? La tarea, bueno, no levantes la mano, amén, pero ahí te lo doy de tarea nuevamente. Ahí está el fruto que Dios quiere de ti también, ¿cómo debemos ser? Como empieza el capítulo 11 de Romanos, hemos sido injertados en el olivo, la savia, la rica savia está nutriendo nuestro ser. Yo también debo vivir de esa manera reflejando a Cristo, porque Dios es poderoso que me injertó en Él, amén. Entonces, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Ya no nos alcanza el tiempo para estudiar esto. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Que presentaba a Jesús, que predicaba a Jesús, que preparaba el camino y decía que Dios quiere preparar un pueblo bien dispuesto, pero él no estaba dispuesto todavía. Nota bien que dudó. Juan dudó, como tú y yo podemos dudar, pero no, Dios no debería ser así. Dios es bueno, claro que es bueno. Y a veces entra la duda, ¿y por qué entonces estamos en crisis? ¿Y por qué estamos así? ¿Por qué estamos en guerras? Y uno se aparta, ¿por qué? Porque no está conociendo bien a Dios, porque pensó a su criterio qué es el reino de Dios, que Dios tiene que poner orden. Claro que va a poner orden, pero más se trata de lo espiritual, no de lo natural,
Por eso dice la palabra de Dios que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan. Porque aún nosotros no nos sujetamos a Dios porque nos gusta vivir en la vida material del día a día y no amando lo espiritual realmente. Entonces, Dios nos exhorta una y otra vez y Dios quiere preparar un pueblo bien dispuesto. Ya lo habíamos estudiado, ¿no? Hace 2 semanas. ¿Qué es un pueblo bien dispuesto? Disponerme para Dios, no estar dispuesto cuando me tomen en cuenta. Dios quiere que estés dispuesto todo el tiempo. Es como cuando limpias la casa, ¿verdad? Va a venir, no sé, pues van a venir a estudiar la palabra a mi casa, recién limpias la casa, no levantes la mano, ¿no ve? A mí me pasa también, ¿no? Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los días limpiemos la casa, ¿no ve? Y cuando venga alguien, yo estoy preparado, puedes pasar. Qué lindo, ¿verdad? Pero cuando ya te visitan y recién estás poniendo a limpiar, el afán, ahí la ansiedad, y entonces es como que nuestra vida espiritual también es lo mismo. No, nuestra vida espiritual está como que en desorden. Recién cuando hay una palabra que realmente nos interesa, estamos limpiando ahí nuestros pensamientos, ordenando nuestra vida, cuando Dios quiere que todo el tiempo estemos ordenados. Amén. Amén. Algo más ya para terminar. Amén. Entonces ahí vemos cómo le entró duda a Juan el Bautista, ¿no? Y al hablar de dispuesto dijimos, ¿no? Que habla más de la condición del corazón, más allá de lo que sea físico, porque sí, Dios quiere que estemos dispuestos para todo, pero no solamente cuando te tomen en cuenta o cuando tú busques el tiempo perfecto, porque eso no va a pasar, no vas a sembrar ni vas a cegar, sino que todo el momento estés dispuesto. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto, amén, estoy listo para hacerlo. Dios quiere un corazón bien dispuesto. Por eso la palabra en los Salmos dicen, tus ojos miren por mis caminos. Y cuando estemos alineados con Dios y a lo de Dios, sintonizado a lo de Dios, vamos a poder escuchar a Dios. Por eso que Samuel realmente pudo entender, ya, entonces tengo que decir, heme aquí, Jehová, que tu siervo oye. Y recién ahí Dios pudo hablar con él, cuando estamos dispuestos y sintonizados a Dios, porque después no va a pasar nada. Dios quiere quieres que Dios abra los cielos para ti, entonces ocúpate en hacer la obra de Dios, para que Dios no cierre los cielos, como lo hizo también en esos tiempos de Ageo. Amén. Entonces que nuestro corazón esté alineado. Dios quiere que estemos dispuestos, no que se disponga el corazón cuando llega solamente un tiempo especial, sino que seamos centinelas, guardas, como dice el Salmo 134, que lo hemos estudiado. Amén. Que podamos darle prioridad solamente a las cosas de Dios y a lo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie. Es interesante cuando el Señor decía, ¿verdad? El siervo fiel y prudente es aquel que da el alimento a tiempo y en tiempo. Es lo que Dios quiere, que seamos siervos fieles y prudentes. En tiempo se da la palabra, en tiempo también es bueno oír. Amén. Por eso el libro de Romanos dice, ¿no? Está la palabra en tu boca. Ya está ahí la palabra en tu boca, cuando tú quieres confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. La palabra está en tu boca. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Por eso dice los Salmos, y bien compartir hermano Lucio hoy día, ¿no? Hoy es el día, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Amén. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día, no podamos posponer. Hoy quiere Dios hablar a tu vida, quiere hablar a tu corazón. Dios quiere que también puedas dejar de lado tus obras, tus caminos, todo aquello que también te está perturbando y te está también perjudicando, distrayendo es la palabra, ¿no? Para escuchar a Dios. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Padre bueno Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor, y que sea tu nombre, Señor, bendito en todo, Señor amado. Que hoy, Señor mi Dios, esta palabra de exhortación pueda, Señor mi Dios, caer, Señor amado, en buena tierra en nuestro corazón, mi Dios, para que podamos dar frutos, Señor. ¿De qué trata, Señor, tu reino? No se trata, Señor, de muchas cosas que podamos hacer o de contender, Señor amado, mi Dios, o de tantas cosas, Señor, sino se trata de vivirte a ti, Señor. Se trata de, mi Dios amado, de poder reflejarte a ti, Dios amado. Que haya corazones, Señor, con genuino arrepentimiento, mi Dios. Quita de nosotros el corazón engrosado, Señor, los oídos pesados de oír o la vista ciega, Señor, que no podemos verte a ti, Señor. Y como Samuel, mi Dios amado,
amado, podamos escucharte a ti, Señor amado, y que toda palabra que sale de ti, Señor amado, no caiga, Señor, en tierra, sino se cumpla, Señor, como tú, Señor, lo has mostrado en esta casa espiritual, que toda palabra se va cumpliendo, que toda palabra, Señor amado, mi Dios, es oportuna y en el tiempo oportuno, porque viene de ti, Señor amado, y no de los hombres. Te agradecemos, Señor, ayúdanos a escucharte más y más cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar a nuestra hermana Sonia, va a estar también presidiendo este tiempo de la cena del Señor. Amén. Amén. Este es un tiempo muy especial, realmente que hay que estar, vamos a estar todos, estamos todos preparados. Quiero dar las gracias a las hermanitas que realmente les ha costado, no me refiero a quizás también un costo económico, sí, pero lo han hecho algo especial, porque este tiempo es muy especial. Gracias, hermanita Emma, Nancy, al grupo de mujeres, gracias, hermanas, porque se han sacrificado mucho para que la mesa esté así muy bonita, muy presentable. Vamos a conmemorar este tiempo, vamos a ir recordando lo que Cristo hizo en la cruz, sacrificándose por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros no debemos menospreciar, el sacrificio que Cristo hizo. ¿Sabes? Porque tú deberías haber estado ahí, tú eras culpable. Pero Dios dijo que no, Cristo dijo que no. Yo voy a ser injusto para que ellos sean justos. Dios te justificó a ti y eres justo delante del Señor. Así es que no hay más condenación para tu vida. Todo aquello que hayas hecho en el pasado quedó ahí, atrás. Eres nueva creación en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es que ahora nos vamos a predisponer con ese corazón predispuesto delante del Señor y vamos a escuchar un poco de la palabra. Esto no es necesario que me sigan con la palabra, pero esto se encuentra en 1 Corintios, vamos ahí, el 11, yo se los voy a leer. ¿Cómo es que no se debe de tomar la Santa Cena? ¿Sí? Vamos a ir con eso, está en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No dice, ve a ver cómo está tu vecino, tu hermano, tu esposo, tus hijos. ¿Qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo. Hermanos, vean cómo están ustedes delante del Señor. Yo sé que en el trajinar de esta vida siempre vamos a pecar de una y otra manera, y pongámonos de acuerdo. Quizás hemos hecho algo o con una miradita, ¿no? O lo hemos hecho sentir mal a la hermana o al hermano o a alguien. Si yo en alguna manera he fallado con todos ustedes, hermanos, yo les pido perdón, ¿sí? Yo no quiero tener hoy una piedra de estorbo. Yo quiero tomar la Santa Cena dignamente. Si en algún momento he sido muy agresiva, quizás con mi palabra, o muy áspera con todos ustedes, yo les pido perdón. Entonces vamos a seguir, y cada uno de ustedes también, escudriñese. Que no haya orgullo en nuestro corazón, y digámosle y pidamos perdón a esa persona. Sigamos con la palabra. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y así pues, no nos examinamos, y nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Así es que, hermanos, esa es la manera indigna de tomar la Santa Cena. Ahora sí, hermanitos, podemos repartir, por favor. Ahora vamos a escuchar la manera. Realmente en este tiempo yo quisiera que antes de que participes de la Santa Cena, cerremos nuestros ojos. Y por un u otro motivo, quizás la persona con la cual tú has tenido algún inconveniente no está aquí, pero Dios conoce. Y vamos a pedir perdón. Y pongámonos de a cuentas cada uno, ¿sí? Cada uno. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos mientras los sugieres van a ir pasando. Padre, gracias Señor, Padre Santo, gracias Señor por este tiempo en el cual, Señor, conmemoramos, Padre, tu gran sacrificio que has hecho por todos nosotros, Señor, y por toda la humanidad, Padre amado. Señor, te damos gracias, Papito Dios, porque tú nos permites, Señor, participar, Padre amado. Gracias, Señor, Padre Santo, cuando éramos culpables, Señor, tú tomaste nuestro lugar, Papito Dios. Te pedimos, Señor, perdón, porque, Señor, te fallamos en una u otra forma, Señor. Padre, seas tú obrando, Señor, en cada hermanito, Señor, en cada persona. Tú conoces, Señor, su corazón, Papito Dios. Tú sabes todo de ellos, Señor, Papito Dios. Tú, Señor, los conoces con nombre, Papito Dios, porque tú los llamas de su nombre, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por cada vida, Señor, Padre Santo. Que pueda, Señor, tomar, Señor, Padre, este vino que representa tu sangre, Señor, Padre Santo, y ese pan, Señor, que representa tu cuerpo que ha sido flagelado, Padre amado. Padre amado, te damos gracias, Señor, Padre Santo, por cada vida, Señor, que está en este lugar y las que tú aún vas a añadir, Señor, Padre Santo, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Ya tienen todos sus copitas. Muy bien. Ahora sí vamos porque Dios también ha sido tan bueno que nos ha dejado cómo se debe de tomar la Santa Cena, una instrucción. Y la palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Pueden tomar el pan, hermanos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa de vino. Pueden tomar la copa de vino, hermanitos. Tomó la copa, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar su vino, hermanos. Amén. Amén. Así es que, hermanos, esto es una conmemoración, no una conmemoración cualquiera. Es una en la cual recordamos el gran sacrificio, el gran amor que Dios mostró para cada uno de nosotros, la gran misericordia que tuvo por cada uno de nosotros. Y no se olviden el significado de cada uno de estos que fue representado en el vino, que era la sangre de Cristo, en el pan, que era el cuerpo de nuestro Señor, ¿sí? Así es que, hermanos, quisiera, por favor, vamos a terminar, vamos a concluir. Quisiera, por favor, que se den ese shalom cada uno de ustedes. Y también quiero recordarles, hermanos, que en este momento, si Dios ha puesto a alguien en tu corazón,